Bueno, señores, ya estamos de vuelta. Lisania Salcedo, el día de hoy tenemos el tabaquismo, una industria de las más poderosas que hay en todo el planeta. El tabaco es, sin lugar a duda, una de las actividades más importantes que hay en la vida del ser humano, el tabaco, y cuántos problemas genera. Hoy vamos a disecar este tema con Madeleine Ceballos y con el doctor Jorge Morillo. Así es, y esto a propósito de que este pasado viernes 31 de mayo pues se celebró el Día Mundial sin Tabaco, y sabemos que el tabaquismo es la causa de cerca de 8 millones de muertes anualmente a nivel mundial, y pues como consecuencia nosotros, como un espacio que busca educar a la gente que nos escucha, pues hoy vamos a hablar sobre este hábito tóxico, todos los problemas que se desencadenan de él, y vamos a estar entonces conversando con la doctora Madeleine Ceballos y el doctor Jorge Morillo para evaluar no solamente el impacto físico que tiene el tabaquismo, sino también la parte psicológica. Así que bienvenidos nueva vez, doctor Morillo, doctora Ceballos, y vamos a comenzar con usted, doctora Madeleine, hablando de, ya hacíamos una pequeña introducción, pero ¿por qué es relevante hablar sobre el tabaquismo y orientar a la sociedad al respecto? Bueno, tomando en cuenta el hecho de que fumar es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de cualquier condición pulmonar, dígase enfisema pulmonar, cáncer de pulmón, bronquitis crónica, estas tres que son enfermedades altamente prevenibles, pero que no se curan. Esto significa que las podemos evitar cuando no fumamos o cuando cesamos el consumo de tabaco, pero una vez ya se han instaurado, no podemos curarlas. Entonces, es un factor de riesgo para el desarrollo de cualquier condición, tanto aguda como crónica, en nuestro sistema respiratorio. Y yo pudiera agregar también ahí que casi todas las enfermedades pueden tener este sustrato etiológico. Los pacientes que fuman indudablemente tienen un mayor riesgo de desarrollar inflamación en su cuerpo, irritación, y por ende todas las condiciones patológicas, todas las entidades nosológicas, el tabaquismo las puede aún exacerbar más. Sabemos que no solamente interviene en el desarrollo de patologías pulmonares, sino que también condiciona el desarrollo de enfermedades que son altamente prevalentes en nuestra sociedad, como la hipertensión arterial, la diabetes, el evento cerebrovascular, las coronariopatías, y si por ahí nos vamos, la lista es larguísima. O sea, que impacta negativamente la salud del ser humano. O sea, que estamos hablando de una enfermedad que implica, digamos, como principal elemento, y el principal miedo que tenemos es al cáncer. ¿verdad? El cáncer. El cáncer digamos, el cáncer más mortífero es el cáncer de todos, pulmón. Claro. Y el tabaquismo entonces está ligado a esto. Pero entonces hay otras enfermedades no menos importantes, como las cardiovasculares, que es la primera causa, digamos, de fallecimiento en el planeta, y el tabaquismo está asociado. Desde el punto de vista de concepto, se habla de que el tabaquismo entonces es una enfermedad crónica. Así es una condición crónica que te permite esa adhesión, digamos, ese elemento adictivo, ¿verdad? Y recidivante de forma, digamos, conceptual, pero lo percibe la gente con esas características. Percibe la gente que el consumo de tabaco de manera, digamos, adictiva es un problema de enfermedad. Bueno, en la voz popular realmente la gente lo ve más que nada como un hobby. Lo ve como un hobby al que se dedica de manera a veces ocasional. Otras personas son muy asiduas, pero realmente científicamente ya el tabaquismo se considera, el doctor que está aquí, se considera de hecho un trastorno psiquiátrico, ¿ok? Porque genera ese trastorno de ansiedad en la persona, y eso está científicamente demostrado y explicado por la nicotina, que es la principal sustancia psicoactiva que va a producir esos cambios y ese comportamiento de apego, de adicción, que a la larga también genera más ansiedad. Estos pacientes fuman porque tienen ansiedad en muchos casos, y tienen ansiedad porque fuman. De manera que realmente no solamente es una enfermedad física, sino que también es un trastorno psiquiátrico. Doctor, y cuando eso, perdón, pasó no, adelante, entrevistado. adelante. Doctora, cuando esos pacientes llegan con una patología, cáncer o algún tipo
de impacto en su salud, que tienen años fumando, y usted le dice, esto, usted sabe dónde es que esto viene de fumar. O sea, y si necesita, y si usted tiene que quizás poder mejorar un poco, tener un poquito de calidad de vida, tiene que dejar de fumar. ¿Cómo estos pacientes toman esa noticia? Bueno, mire, doctor, muchos pacientes... Bueno, como psicólogo, a mí me genera la curiosidad pues científica de este lado. A mí también, porque efectivamente tenemos pacientes. Por eso decimos que fumar es una decisión. Yo tomo la decisión de hacerlo independientemente de las repercusiones, las consecuencias que yo sé que pueden sobrevenir en mi salud. Hay muchos pacientes que incluso estando enfermos te dicen claramente, doctora, de algo yo me tengo que morir. Y ellos deciden que ese va a ser el camino. Están entregados ahí. Sí, ya están entregados a la muerte, sí. Claro que sí. Ahora bien, no es lo mismo, como dicen por ahí, llamar al enemigo que verlo llegar. Sí. Muchos pacientes que en el día de hoy son fumadores también nos comentan, sí, doctora, yo sé que produce muchos daños, pero en algún momento yo también de algo me voy a morir. Pero cuando se ven en esa situación, el camino hacia la muerte es bastante largo, es penoso, es angustiante y es doloroso. Y yo siempre he dicho como neumóloga, lo más difícil es ver un paciente dependiente de oxígeno, sí. Que toda la vida, lo que le queda de vida, sus minutos, primero están contados y en segundo lugar, lo angustioso que es tener que ver a este paciente arrastrar un tanquecito de oxígeno para poder subsistir, depender de otra persona, tener que desplazarse en una silla de ruedas. E indudablemente cuando estas personas se ven en esa condición, entran en un estado de depresión. Más depresión, algunos de hecho optan por el suicidio. Por eso siempre decimos, las repercusiones a veces no son inmediatas, no son tan agudas y a futuro el impacto que tiene en la salud mental y física de los seres humanos es real. ¿Ha tenido pacientes que han intentado, después del diagnóstico, claro, y que ven que tienen que dejar de fumar, empiezan a elaborar ideas suicidas o algún acto suicida? Claro que sí. De hecho, muchos pacientes, por eso insisto nuevamente en que no se trata solo de una enfermedad crónica de carácter físico. Estamos hablando de una condición de salud que impacta psicológicamente la vida de estos pacientes. Por ende, siempre deben ser abordados en un comité, de hecho, en muchas ocasiones multidisciplinar. Un abordaje tanto del neumólogo, pero también el psicólogo, el psiquiatra es muy importante, sobre todo cuando estamos en ese camino de la cesación tabáquica, porque el síndrome de abstinencia también hay que tratarlo. ¿Qué es el síndrome de abstinencia, doctora? Bueno, muchos pacientes, como bien sabemos, a veces pueden tomar la decisión de cesar el consumo de tabaco. No siempre esto se logra. O de alcohol, ¿no? Sí, exacto, cualquier hábito tóxico. En el caso del tabaquismo, como bien sabemos y acabamos de mencionar, la nicotina, que es la primera sustancia que produce esta sensación de apego, esta sensación de adicción, porque libera dopamina, y bien sabemos que la dopamina produce esa sensación de placer, de bienestar, y es lo que tiende a condicionar ese comportamiento adictivo. Esta sustancia, cuando la persona ya deja de consumirla, entra en un periodo, en un estado de ansiedad, de que le hace falta el consumo del tabaco precisamente por la ausencia de estas sustancias bioquímicas y genera una cascada de consecuencias tanto en la salud física como emocional de estos pacientes. Muchas náuseas, vómitos, trastornos gastrointestinales, intentos suicidas, entre muchas otras condiciones también psiquiátricas que deben ser abordadas por el especialista en esta área. Doctor, ahora yo voy con usted. El doctor Jorge Morillo está con nosotros hoy en este panel. Es mejor entrevistar. Porque la doctora Madeline tiene que ver a ese paciente que llega con una complicación respiratoria y entonces ella se sienta cuando evalúa ese historial clínico del paciente, dice, no, que usted es un paciente fumador, ya tiene una repercusión a nivel de su pulmón, tiene que dejar de fumar. Entonces ese paciente consciente dice, bueno, tengo que buscar ayuda. Voy con el psicólogo, voy con el psiquiatra en busca de que me ayude a dejar No es tan lindo como tú lo estás diciendo. Vamos a ver cómo llegan los pacientes, doctor. La pregunta, le decía la pregunta a la doctora, me pareció muy, muy interesante, muy interesante. La pregunta le decía a la doctora porque es el primer lugar donde se chocan con la realidad. O sea, no es con el psicólogo, no es con el psiquiatra, es con la neumóloga cuando le dice, mira,
lo que tú sabías que iba a pasar, porque el que fuma sabe. O sea, el que está fumando, y más cuando tiene tantos años, con toda todo este oleaje de información de todo tipo, el que fuma sabe que va a haber un día donde tiene que dejar de fumar, porque ya su salud está impactada de manera significativa. Entonces, cuando llega ese momento, bueno, mire, llegó el momento que usted sabía que iba a llegar, que tiene que dejar de fumar. O elegir su, como, entre comillas, su propio veneno, la manera como quieres tomar la ruta hacia morir. Todos vamos a morir. El tema es cómo va a ser esa ruta hacia la muerte y bajo qué circunstancias. Bueno, estos pacientes, primero depende de la edad y el momento cuando llegan a la consulta. No es lo mismo que te llegue un adolescente, que te llegue un adulto, que te llegue una persona de entrada en edad. Cada uno tiene su propia psicología, su propio escenario. Primero, la adicción al tabaco no inicia con el tabaco, inicia con una estructura de personalidad. Vamos a ver, Inicia explique con, eso. bueno, hay personas que tienen perfiles adictivos y otras personas que no. Hay personas, sujetos que, adolescentes, fuman por el tema de la presión social y dicen no me gusta y lo dejan. ¿Ya? Y otros podrían fumar en el coro, en el ambiente, y luego no le interesa y lo dejan. O fuma y después lo dejo. ¿Ya? Pero tienes otros que se enganchan. Entonces tú dices, ¿por qué unos sí se enganchan y otros no? Porque a uno le genera impacto. Tiene que no. ver con su personalidad. Tiene que ver, que empieza con su personalidad, con su historia de vida, especialmente con la historia de la figura de la madre. ¿Por qué? ¿Ya? Por el tema de la dependencia. ¿Cuál es el uso que se le da al tabaco? Se le da primero un uso de moda, un uso de estatus. Claro, hay personas que fuman el puro. Sí. Pues es un tema de estatus, es claro. estatus, pero no es un tema de adictivo. No sé hasta dónde, doctora, se pudiera haber encontrado ella ya en la consulta con un tema de sujetos que tienen un tema de salud por el uso del puro, pero en mi caso no lo veo asociado como al puro, sino ya a otros elementos. Porque el puro es un momento de que se utiliza de estatus. Y de por sí el que fuma puro, si tiene que estar acompañado, y si está solo, sube una foto. Sí. Porque tiene que dejarlo. Tiene Para que que dejar sepan que evidencia. Claro, tiene que dejarlo saber. ¿No? Tenemos que irnos a una pausa. Sabemos que las respuestas no están concluidas. Señores, hoy un tema bastante interesante y sobre todo ese último, esa pregunta que le hace a la neumóloga. Si el puro entra entre todos estos elementos perniciosos del tabaquismo. Sabemos la respuesta, pero ya usted escuchará a la experta en este tema. Volvemos en un momento.